En esta unidad nos enfocaremos con diversos apartados relacionados con las alteraciones de índole hemodinámica. A continuación, los temas que analizaremos. Sin embargo, nos vamos a enfocar con el primer apartado que aborda el tema de trastornos de perfusión, hiperemia y congestión. A manera de introducción, primeramente, un recordatorio sobre el flujo sanguíneo a través de los vasos y la distribución de líquidos. El líquido tisular o intersticial se forma por procesos de filtración como resultado de las presiones sanguíneas entre los extremos arteriolares de los capilares. La presión coloidosmótica de las proteínas lo devuelve a los extremos venulares en los capilares. La distribución del líquido extracelular entre los diferentes compartimentos, como es el plasmático e intersticial, se encuentra en un estado de equilibrio dinámico. En condiciones normales, el líquido tisular no es estático, más bien es un medio que circula de forma continua, que se forma a partir del sistema vascular y que regresa a este. Así, las células tisulares reciben continuamente un aporte fresco de glucosa y otros solutos plasmáticos que se filtran a través de canales endoteliales pequeños. La filtración se produce por la presión sanguínea dentro de los capilares. Esta presión, definida como hidrostática, que se ejerce contra la pared capilar interna, es mayor en el extremo arteriolar que en el extremo venoso. La magnitud de la presión hidrostática tisular varía de un órgano a otro. Por otro lado, glucosa, moléculas orgánicas de tamaño comparable, sales inorgánicas y iones se filtran junto con el agua a través de los poros capilares. Así, las concentraciones de estas sustancias en el líquido intersticial son iguales que en el plasma. De cualquier modo, la concentración de proteínas del líquido intersticial es menor que la concentración de proteínas en el plasma. Esta diferencia se debe a la filtración restringida de proteínas a través de los poros capilares. Por ende, la presión osmótica ejercida en las presiones por las proteínas plasmáticas, llamada presión coloidosmótica del plasma, es mucho mayor que la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Entonces, son estas las fuerzas opuestas que afectan la distribución del líquido en los diferentes compartimentos. Entonces, sobre los trastornos de la perfusión, que será el objetivo de este breve video, tenemos primeramente a la hiperemia, la cual esta se define como un proceso activo resultado de mayor suministro de flujo sanguíneo. De manera secundaria, la congestión la podemos definir como un fallo en la salida de sangre causado por acumulación sanguínea. Entonces, la hiperemia y la congestión son términos utilizados para definir el incremento localizado en el volumen de sangre dentro de los vasos sanguíneos de un órgano o bien de un tejido. Cada una de estas tendrá diferentes mecanismos que conducen al proceso mismo del trastorno en la perfusión. Dentro de las causas definidas para la hiperemia, algunas pueden ser asociadas a condiciones fisiológicas y algunas otras a condiciones de tipo patológicas. Primeramente, tenemos que la hipertermia, la cual puede estar determinada por efectos infecciosos o alteraciones de índole inflamatoria, o también puede ser el resultado del contacto con un ambiente con una temperatura mayor. Esto se puede ver reflejado en los tegumentos. La hipertermia o la exposición a un ambiente externo de mayor temperatura desencadena o activa mecanismos para mantener o reducir ese aumento en la temperatura modificado a partir del flujo sanguíneo hacia los tejidos como es la piel, y de esta manera se trata o se logra minimizar el efecto de la temperatura a través de la liberación del calor. Dentro de las diferentes etapas de la vida, como es la menopausia, se pueden presentar algunas condiciones que se asocian a hiperemia. Tal es el caso de los síntomas vasomotores. Estos síntomas vasomotores van a estar relacionados con las fluctuaciones en las concentraciones de estrógeno, los cuales pueden ir disminuyendo de manera abrupta o de manera gradual. Sin embargo, los estudios demuestran que los síntomas vasomotores suelen ser
de mayor manifestación en mujeres que presentan disminuciones abruptas de las concentraciones de estrógeno. Estas fluctuaciones incrementan el estímulo de norepinefrina, incrementan la activación de serotonina y también se incrementan los péptidos opioides centrales. Todo esto genera un ajuste en el centro termorregulador, haciéndolo más susceptible a pequeños cambios de temperatura, mostrando una respuesta excesiva para tratar de minimizar esos efectos de calor. Por otro lado, la actividad física se va a caracterizar por una mayor demanda de oxígeno, tanto a nivel cardíaco como muscular. Cuando un individuo se encuentra haciendo actividad física, algunos órganos, como sucede con los músculos, pueden incrementar sus requerimientos de aporte de sangre hasta 20 veces durante una etapa de actividad física. En el caso de la digestión, bueno, cada vez que se consume alimento posterior al consumo de alimentos, se incrementa la demanda de flujo sanguíneo, esto con el objeto de mejorar los procesos de desdoblamiento de los alimentos y también los procesos de la digestión y absorción. La inflamación durante una lesión o un proceso infeccioso varía las concentraciones y el flujo sanguíneo hacia los tejidos, las cuales pueden ser resultado de una mayor actividad de mediadores inflamatorios que conducen a vasodilatación y congestión propiamente de los tejidos. Por otro lado, la hiperemia reactiva la cual se define como un incremento transitorio del flujo sanguíneo a órganos posterior a un periodo breve de isquemia, como sucede con una oclusión arterial. También puede verse reflejada posterior a la eliminación de un torniquete o la remoción de un torniquete, la remoción de una ligadura de una arteria o el restablecimiento del flujo sanguíneo arterial a nivel coronario posterior en un proceso de recanalización. En general, la habilidad de un órgano para mostrar una hiperemia reactiva va a ser similar a su habilidad de mostrar mecanismos de autorregulación de flujo. Cuando la oclusión se libera, el flujo sanguíneo se incrementa de manera rápida y esto puede perdurar por algunos minutos. La hiperemia ocurre debido a que durante el periodo de oclusión el tejido sufre hipoxia y esto promueve una acumulación de metabolitos vasodilatadores que va a provocar dilatación arteriolar y también un decremento en la resistencia periférica. Cuando la perfusión se restaura, esto también refleja un restablecimiento en la perfusión. El flujo entonces se incrementa debido a la reducción de las resistencias periféricas. Durante la hiperemia, el tejido se reoxigena y los metabolitos vasodilatadores son eliminados con el flujo que se restaura. Esto va a causar resistencias en los vasos para que ésta se recupere su tono vascular normal. A mayor periodo de oclusión, mayor será el estímulo por los metabolitos vasodilatadores, incrementando así este definido como pico de flujo en el tejido propiamente, ¿no? Dependiendo de un órgano, la vasodilatación máxima indicada por este pico de flujo puede ocurrir en menos de un minuto, como sucede con la circulación coronaria. Esto posterior a la oclusión completa arterial o incluso en algunos tejidos como es la circulación gastrointestinal puede requerir hasta minutos posterior a la oclusión, ¿no? Mecanismos miogénicos también pueden contribuir a una hiperemia reactiva en algunos tejidos y a través de estos mecanismos la oclusión arterial resulta en un decremento en la presión en las arteriolas que puede llevar a una vasodilatación mediada por miogénicos. En el caso de la congestión, entonces tenemos que dentro de las causas, estas pueden ser definidas como sistémicas o locales. Dentro de las causas sistémicas se incluye principalmente la falla cardíaca congestiva, en donde al tener una incapacidad la estructura cardíaca de vaciar su contenido, ya sea por compromiso ventricular derecho o izquierdo, esto va a verse, este volumen sanguíneo se va a ver reflejado en
los órganos que normalmente drenan el contenido hacia estos, directa o indirectamente. De ahí el por qué cuando se genera falla cardíaca congestiva suele haber afección de órganos como el hígado, pulmones, vaso y riñones. Dentro de las causas locales podemos citar a la trombosis venosa profunda, la cual pues genera oclusión parcial o total de venas profundas, que en caso de que esta oclusión o este trombo que se genera en las venas profundas sea fragmentado y liberado, pues este puede migrar a zonas distantes y generar oclusión a nivel pulmonar, induciendo así un embolismo pulmonar. Por otro lado, la trombosis venosa hepática, la cual, bueno, esta también se conoce como síndrome de Budd-Chiari. Otros nombres que pueden relacionarse con esta trombosis venosa hepática incluye enfermedad de Chiari, enfermedad hepática veno-oclusiva, enfermedad de Rokitansky. Bueno, esta es asociada a una oclusión o un bloqueo de venas a nivel hepático por un trombo. Y bueno, en el caso de este síndrome en particular, que el cual pues es poco frecuente y se va a caracterizar ya sea por un estrechamiento o una obstrucción de las venas hepáticas, puede acompañarse de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, un incremento en lo que es la dimensión del hígado, es decir, puede presentar hepatomegalia. Esta hepatomegalia incrementar la resistencia vascular a nivel del sistema portal, condicionando la acumulación de líquido en el espacio peritoneal, es decir, puede desarrollar ascitis y de manera refleja afectar a tejidos como es el vaso, provocando esplenomegalia. La severidad de este trastorno varía de caso a caso y va a depender del sitio y el número de venas afectadas. En algunos casos incluso pueden involucrarse venas hepáticas de mayor dimensión, provocando afección retrógrada del vaciado sanguíneo del tracto gastrointestinal, comprometiendo la presión a nivel portal y derivar en toda la sintomatología antes mencionada. La compresión local de vasos sanguíneos se puede ver, por ejemplo, la colocación de vendajes o material o equipo de inmovilización. Sin embargo, también la compresión local puede derivar del crecimiento gradual y paulatino de tumores como un efecto extravascular y también como efecto extravascular de compresión podemos citar al desarrollo gradual del crecimiento de las hernias o bien incluso condiciones fisiológicas como es el embarazo puede ocasionar compresión o compromiso en el drenaje venoso en el área pélvica y de esta manera se compromete el retorno venoso dándose las manifestaciones de congestión en las extremidades inferiores principalmente. En cuanto al inicio de la congestión, esta se puede dar de forma aguda, en donde condiciones abruptas como un estado de shock o una falla cardíaca repentina puede afectar la función hepática o función pulmonar, ¿no? Desde el punto de vista hemodinámico. O condiciones crónicas, usualmente pasiva crónica, generando un patrón cianótico por acumulación de hemoglobina desoxigenada. Dentro o como ejemplos de condiciones que se presentan con congestión, una de estas es la congestión venosa pulmonar, la cual, bueno, dentro de las causas de la congestión venosa pulmonar es todo aquello que compromete su drenaje venoso, ¿no? Su drenaje sanguíneo más bien. La estenosis mitral es una de estas, al haber una disfunción en la adecuada apertura de la válvula mitral, el drenaje proveniente del área pulmonar
hacia el corazón se puede comprometer, derivando entonces un flujo retrógrado hacia los vasos sanguíneos pulmonares, incrementándose así la presión venosa central pulmonar. La insuficiencia cardíaca izquierda también es otra causa de este tipo de congestión venosa. Entonces, dentro de los mecanismos mencionamos insuficiencia cardíaca izquierda o estenosis mitral. Esto va a derivar en un compromiso en el retorno venoso de los pulmones, lo que ocasiona la congestión y también alteraciones en la presión, es decir, un incremento en la presión venosa pulmonar, lo cual altera los gradientes de presión, favoreciendo una mayor presión hidrostática y con ello incrementando la fuga del contenido líquido vascular hacia el espacio alveolar, lo cual estos se llenan prácticamente de líquido y esto va a comprometer funciones que van a manifestarse en el paciente como disnea o ortopnea o disnea paroxística nocturna. Dentro de las consecuencias tenemos que este incremento en la presión de los capilares alveolares va a derivar en el desarrollo de microhemorragias. ¿Por qué las microhemorragias? Bueno, porque el incremento de la presión hidrostática, principalmente a nivel pulmonar, incrementa la liberación de eritrocitos hacia el espacio alveolar, donde, bueno, esta acumulación de eritrocitos en algún momento desencadena la actividad de macrófagos alveolares que van a fagocitar a dichos eritrocitos. Por otro lado, como lo mencionamos previamente, los gradientes de presión permiten la fuga de agua hacia las cavidades alveolares, lo cual conduce pues al desarrollo de edema pulmonar. La persistencia de este daño, cuando se da de forma crónica, va a incrementar el riesgo de desarrollo de fibrosis en el intersticio pulmonar. Y la presencia de fibrosis, al igual que componentes sanguíneos como son eritrocitos y el contenido eritrocitario, como es el hierro, va a brindar una apariencia macroscópica hacia el tejido como un pulmón marrón o una induración marrón del tejido pulmonar. La hipertensión pulmonar, bueno, esta es asociada a esta incapacidad del vaciamiento de las cavidades cardíacas y esta presión se refleja a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares. Esto va a originar una falla cardíaca que se va a reflejar hacia el lado derecho, una falla cardíaca derecha, y de manera consecuente puede conducir a una congestión venosa sistémica generalizada. Decíamos hace un momento que, bueno, dentro de las microhemorragias y la fuga de eritrocitos al espacio intersticial ocasionada por el aumento de la presión a nivel pulmonar, pues deriva en la acumulación de estas células que son fagocitadas por macrófagos alveolares, los cuales albergan en su interior derivados del hierro y hemosiderina, dando lugar a la acumulación de células definidas como células de falla cardíaca. Por otro lado, la congestión hepática viene siendo otra condición asociada de manera sistémica a compromiso en el drenaje venoso que compromete al tejido hepático. La causa más común de este tipo de trastorno viene siendo la insuficiencia cardíaca derecha, que lleva a un incremento de la presión intracavitaria propiamente derecha, acompañándose de congestión sistémica venosa, que inicialmente compromete el drenaje venoso a nivel hepático. Cualquier causa también que comprometa la función de drenaje ventricular derecha puede precipitar procesos de congestión hepática y entonces esto incluye, aunque no es mayor la incidencia comparado con la insuficiencia cardíaca derecha, podemos citar a la pericarditis, a la cardiomiositis constrictiva, a la estenosis tricuspidia, a la obstrucción del de la vena cava inferior y la vena hepática como causas menos frecuentes de congestión venosa hepática. Por otro lado,
aunque no está dentro de este listado, también se incluye dentro de las causas el cor pulmonale, que es la hipertrofia y la dilatación del ventrículo derecho, como resultado de una enfermedad pulmonar que provoca hipertensión pulmonar, desarrollando insuficiencia cardíaca derecha, acompañándose edema periférico, ingurgitación yugular, hepatomegalia y también latido paraesternal. Entonces, toda esta acción congestiva de índole venosa, pues va a predisponer a daño hepático a través de tres mecanismos patogénicos general. El primero va a ser el decremento en el flujo hepático, el segundo va a ser un decremento en la saturación de oxígeno arterial y el tercero va a ser un incremento en la presión venosa hepática. Este incremento de la presión venosa hepática se va a transmitir hacia venas hepáticas y sinusoides y posteriormente reducir el influjo venoso portal. Dicha presión incrementada a nivel de las venas hepáticas también va a causar congestión sinusoidal, dilatación sinusoidal de sinusoides que son más bien fenestrados y exudado de proteínas y líquido hacia el espacio de Nissen. Esta acumulación de exudado hacia dicho espacio va a comprometer la difusión de oxígeno y nutrientes hacia los hepatocitos y va a ocasionar pues daño persistente en dicho tejido. Ese daño se va a reflejar como un aspecto en nuez moscada, que es lo que estamos observando en esta imagen, que va a mostrarse áreas oscuras de las zonas centrolobulillares, reflejando congestión sinusoidal, alternándose con zonas periportales pálidas, con áreas incluso de tejido hepático normal o tejido con acumulación grasa. Entonces, histológicamente, esta congestión del hígado se refleja por dilatación sinusoidal, congestión y atrofia hepatocitaria más prominente en la zona 3 del tejido hepático. Esta presión hepática elevada va a precipitar extravasación de células sanguíneas al espacio de Nissen incluso y incrementar el riesgo de isquemia y necrosis con inflamación y dilatación. Por otro lado, en esta imagen se muestra un ultrasonido con dilatación importante de vena cava inferior y venas hepáticas. Y aquí tenemos un pequeño esquema para hacer la asociación propiamente. Muchos pacientes con hepatopatía congestiva pueden permanecer asintomáticos. Sin embargo, dentro de las alteraciones que se pueden mostrar, puede incluir esto elevación de transaminasas, hiperbilirrubinemia conjugada, hipoalbuminemia hasta el 50% de los pacientes. Si bien la mayoría acusan asintomáticos, aquellos que muestran sintomatología, dentro de esta la más frecuente es dolor en el cuadrante superior derecho. No es frecuente la presencia de ictericia, aunque puede estar elevada la fosfatasa alcalina. El reflejo y los datos relacionados con hipertensión portal usualmente suelen presentarse ante la presencia, o más bien suelen presentarse cuando es evidente el desarrollo de fibrosis generalizada del tejido hepático o una inminente cirrosis. La esplenomegalia congestiva, bueno, dentro de estas condiciones puede haber causas que pueden ser de índole intrahepático y extrahepático. Dentro de los trastornos intrahepáticos podemos citar todo aquello que comprometa el drenaje portal y que condicione hipertensión portal. Por eso la cirrosis o la trombosis, como es el síndrome de Budd-Chiari, son ejemplos intrahepáticos de esplenomegalia congestiva. Dentro de los trastornos extrahepáticos, por otro lado, tenemos que la falla cardíaca congestiva, la estenosis de vena portal, la cual puede ser debida a un proceso extensivo obliterante ocasionado durante
el nacimiento en la vena umbilical o en el ductus venoso en su dirección hacia conformación de la vena portal, también la trombosis de venas esplénicas y la trombosis que comprometa el drenaje esplénico en general y el síndrome de Banti, el cual pues es una hipertensión idiopática portal en la cual pues la entidad o la causa suele no ser muy clara, sin embargo se asocia a fibroesclerosis o fibroelastosis de las venas o tracto portal con dilatación capilar y también muchas de las veces puede incluso asociarse a hiperesplenismo y anemia, leucopenia y trombocitopenia. Dentro de ciertas manifestaciones locales o en el tejido que pueden estarse mostrando. Esto incluye los cuerpos o nódulos de gamma-Gandhi. Este tipo de lesiones se pueden observar en esplenomegalia congestiva, en anemia de células falciformes, en la hemocromatosis y se muestran macroscópicamente como nódulos amarillentos, pequeños o de un rango de tonalidad amarillo-marrón. Este tipo de lesiones van a estar compuestos de depósito de pigmentos de hierro y sales de calcio y están asociados con reacciones inflamatorias granulomatosas. Dentro de otras causas también asociadas a estos cuerpos de gamma-Gandhi, podemos mostrar aquí en esta lista condiciones de índole neoplásica y no neoplásica. Y como pueden ustedes observar, las causas de enfermedades no neoplásicas se incluyen en el listado la hipertensión portal. Claro, ¿verdad? Dentro de las causas neoplásicas hay un sinnúmero de trastornos que pueden acompañarse y dentro de estos destacan pues carcinomas, como podemos ver en el listado, y en esta imagen se muestra justamente dicha acumulación que comentamos hace un momento, involucra sales de calcio, hierro y tejido fibroso constituyen estos cuerpos de gamma-Gandhi. Bien, pues con esto terminamos esta primera entrega del tema de trastornos hemodinámicos por lo pronto y bueno, continuaremos con los siguientes para las siguientes sesiones.